Vivimos en un mundo donde la mente humana se encuentra en una constante batalla. Desde el amanecer hasta el anochecer somos bombardeados por imágenes, sonidos y mensajes que intentan moldear nuestra forma de pensar, muchas veces alejándonos de la verdad y la voluntad de Dios. Las preocupaciones de la vida diaria, las noticias que escuchamos y las influencias que recibimos de las redes sociales y los medios de comunicación tienden a saturar nuestras mentes. Pero más allá de todo esto está el hecho de que la mente humana, como dice la Biblia, es un campo de batalla espiritual. Es en nuestra mente donde muchas de las batallas más importantes de nuestra vida se libran y se ganan o pierden. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por pensamientos negativos? Tal vez te encuentras luchando contra la ansiedad, la duda o el temor. O tal vez sientes que tus pensamientos están continuamente enredados en preocupaciones sobre el futuro o el fracaso o las heridas del pasado. Este tipo de lucha no es nada nuevo. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han enfrentado esta misma lucha. Y la Biblia no solo reconoce esta batalla, sino que también nos ofrece la solución. El apóstol Pablo lo expresó claramente en Romanos 7:23, donde describe cómo hay una guerra constante en nuestra mente, una lucha entre las leyes de Dios y las leyes del pecado que habitan en nuestro interior. Sin embargo, no todo está perdido. Hay una esperanza. Y esa esperanza se encuentra en el poder transformador de Dios. Pablo nos recuerda que no estamos llamados a vivir en derrota mental. En Romanos 8:6 se le escribe, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Estas palabras son un recordatorio de que nuestra mente no tiene que ser esclava de pensamientos destructivos. Dios tiene un plan para nuestras vidas y ese plan incluye la renovación completa de nuestra mente. Pero para experimentar esta renovación necesitamos entender lo que significa y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. La renovación de la mente comienza con una comprensión profunda de dónde radica nuestra lucha. En Efesios 6:12, Pablo explica, es porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales guardadas en las restricciones celestes. Esto significa que la batalla por nuestra mente no es simplemente una cuestión psicológica o emocional. Es una lucha espiritual. Cada pensamiento negativo, cada duda y cada temor es parte de una estrategia del enemigo para alejarnos de la verdad de Dios. Pero aquí está la buena noticia. A través de Cristo tenemos el poder de vencer estas batallas y experimentar una transformación completa. En Romanos 12:2 encontramos una de las declaraciones poderosas sobre la renovación de la mente. Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos da una guía clara. No debemos conformarnos a los patrones de pensamiento de este mundo, sino permitir que nuestra mente sea transformada por la verdad de Dios. Pero ¿qué significa no conformarse a este mundo? Significa no permitir que las mentiras del enemigo, las influencias negativas de la cultura o las preocupaciones temporales definan quiénes somos o cómo pensamos. En cambio, debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios, que es viva, poderosa y capaz de transformar incluso los momentos más oscuros. Una mente renovada no es algo que sucede automáticamente, es un proceso que requiere disciplina y rendición diaria a Dios. Piensa en esto, así como un jardín necesita ser cuidado constantemente para eliminar las malas hierbas y cultivar plantas saludables, nuestra mente también necesita ser cuidada. Si permitimos que pensamientos negativos crezcan sin control, pronto se convertirán en creencias que afectarán nuestras emociones, decisiones y eventualmente nuestra relación con Dios. Pero cuando llenamos nuestra mente con la verdad de su palabra, comenzamos a experimentar una transformación que afecta cada área de nuestra vida. Uno de los pasos más importantes hacia la renovación de la mente es meditar en la palabra de Dios. En Salmos 1, 2, 3 vemos, sino por la ley de Jehová su delicia, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando dedicamos tiempo a leer y reflexionar sobre las Escrituras, estamos plantando semillas de verdad en nuestra mente. Estas semillas, cuando son regadas por la oración y la obediencia, producen frutos de paz, gozo y claridad espiritual. Además de meditar en la palabra, también debemos estar atentos a lo que permitimos que entre en nuestra mente.
Proverbios 4:23 nos dice, pues sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aunque este versículo se refiere al corazón, también aplica a nuestra mente, ya que los pensamientos que permitimos en nuestra mente eventualmente influyen en nuestras emociones y acciones. Si llenamos nuestra mente con pensamientos de temor, enojo, resentimiento, estos se manifestarán en nuestra vida diaria. Pero si llenamos nuestra mente con pensamientos de fe, esperanza y amor, veremos cómo nuestra perspectiva comienza a cambiar. La oración también juega un papel crucial en la renovación de la mente. En Filipenses 4:7, Pablo nos anima, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos conecta con Dios, quien tiene el poder de transformar nuestras preocupaciones en confianza y nuestros temores en fe. Cuando oramos, le estamos entregando a Dios nuestras luchas mentales y permitiéndole trabajar en nosotros de maneras que no podemos hacer por nuestra cuenta. Otro aspecto importante de la renovación de la mente es la comunidad. Rodearse de otros creyentes que compartan nuestra fe nos ayuda a mantenernos enfocados en las cosas de Dios. Hebreos 10:24-25 nos anima a no dejar de congregarnos, sino a exhortarnos unos a otros. En una comunidad de fe podemos compartir nuestras luchas, recibir ánimo y aprender de las experiencias de otros. Esta conexión nos fortalece y nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. Por último, es importante recordar que la renovación de la mente es un proceso continuo. No es algo que sucede de la noche a la mañana, ni es algo que podamos hacer una sola vez y olvidarlo. Cada día enfrentaremos nuevos desafíos y tentaciones, pero también tendremos nuevas oportunidades para rendir nuestra mente a Dios y permitirle obrar en nosotros. Lamentaciones 3:22-23 nos asegura que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Esto significa que cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para entregarle nuestras preocupaciones a Dios y permitirle renovar nuestra mente. Queridos amigos, Dios no nos llama a vivir una vida de derrota mental. Él nos ha dado las herramientas para experimentar una transformación completa, para renovar nuestra mente y caminar en la libertad que Cristo nos ha dado. Pero este proceso comienza con una decisión. Hoy te invito a tomar esa decisión. Rinde tu mente a Dios. Permítele que llene tus pensamientos con su verdad y su amor. Y mientras lo haces, verás cómo tu vida comienza a ser transformada no por tu propio esfuerzo, sino por el poder de Dios que obra en ti. La batalla por tu mente es real, pero recuerda, en Cristo la victoria ya ha sido ganada. ¿Estás listo para dar ese paso hoy? Cuando observamos nuestras vidas y las batallas que enfrentamos diariamente en nuestra mente, podemos sentirnos abrumados. La lucha constante contra los pensamientos negativos, las preocupaciones interminables y las distracciones del mundo pueden hacer que la renovación de la mente parezca una tarea imposible. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece una solución clara y poderosa. En Romanos 12:2 encontramos una de las claves más importantes para experimentar la transformación de nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo no solo nos llama a un cambio, sino que también nos muestra cómo podemos lograrlo y por qué es tan necesario. El apóstol Pablo empieza con una advertencia: no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no debemos permitir que los patrones de pensamiento y las filosofías del mundo nos moldeen. Este mundo, con todas sus promesas vacías y valores distorsionados, busca conformar nuestras mentes a su imagen, alejándonos de Dios. Vivimos en una era donde las ideas se presentan como verdades absolutas, donde las redes sociales y los medios de comunicación intentan definir qué es importante, qué debemos valorar y cómo debemos pensar. Si no somos intencionales en proteger nuestra mente, terminaremos aceptando sin cuestionar las mentiras que el enemigo disfraza de verdades. Pero Pablo no nos deja con una simple advertencia. También nos da un mandato claro: transformaos por medio de la renovación de puro entendimiento. La palabra transformaos aquí es crucial. Proviene del griego metamorfó, que significa un cambio completo, como el proceso de una oruga convirtiéndose en mariposa. Este no es un cambio superficial, sino una transformación total desde el interior. Esta transformación comienza con la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente?
al permitir que la palabra de Dios sea nuestra guía, nuestra luz y nuestra verdad. Pero no basta con leer la Biblia de vez en cuando, escuchar sermones una vez a la semana. La renovación de la mente requiere un compromiso constante y un esfuerzo diario para meditar en las Escrituras y permitir que la verdad de Dios reemplace las mentiras del mundo. Una de las formas más efectivas de renovar nuestra mente es a través de la meditación en la palabra de Dios. En Josué 1:8, el Señor le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí vemos un principio poderoso. Meditar en la palabra de Dios no solo transforma nuestra mente, sino que también impacta nuestras acciones y en última instancia nuestra vida. Cuando llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, comenzamos a ver el mundo desde su perspectiva. Nuestras prioridades cambian, nuestras decisiones reflejan su sabiduría y nuestras emociones son guiadas por su paz. Pero la meditación en la palabra de Dios no es simplemente un ejercicio intelectual. Es un acto espiritual que abre nuestro corazón y nuestra mente a la guía del Espíritu Santo. En Juan 10:6 Jesús prometió: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador en este proceso de renovación. Cuando leemos las Escrituras con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo trabaja en nosotros para revelar verdades profundas, para corregir nuestros pensamientos equivocados y para fortalecernos en áreas donde somos débiles. Otra clave esencial para la renovación de la mente es la oración. A través de la oración no solo llevamos nuestras preocupaciones y luchas ante Dios, sino que también abrimos nuestra mente a su dirección y su paz. Filipenses 4:6-7 nos ofrece una promesa poderosa: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es un ancla que mantiene nuestra mente firme en medio de las tormentas de la vida. Cuando oramos, invitamos a Dios a intervenir en nuestras luchas mentales, a calmar nuestras ansiedades y a renovar nuestra perspectiva con su verdad. Además de la meditación en la palabra y la oración, también debemos considerar cuidadosamente lo que permitimos que entre en nuestra mente. En un mundo saturado de información, debemos ser selectivos con lo que vemos, escuchamos y consumimos. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aunque este versículo se refiere al corazón, podemos aplicarlo igualmente a nuestra mente, ya que nuestros pensamientos moldean nuestras emociones y acciones. Y constantemente llenamos nuestra mente con noticias negativas, entretenimiento que glorifica el pecado, conversaciones tóxicas. No es de extrañar que nos sintamos derrotados o alejados de Dios. En cambio, debemos buscar cosas que edifiquen nuestra fe y nos acerquen a Dios. Filipenses 4:2 nos instruye: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. La renovación de la mente también requiere acción. Santiago 1:22 nos advierte: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. No basta con saber lo que la Biblia dice, debemos vivirlo. Cuando aplicamos las verdades de la Cromi a nuestras vidas, experimentamos la transformación que Dios promete. Esto podría significar reemplazar pensamientos de temor con declaraciones de fe o responder con amor en lugar de enojo. Cada vez que elegimos obedecer la palabra de Dios, fortalecemos nuestra mente y nos acercamos más a su propósito para nosotros. Por último, la renovación de la mente no es un proceso que podamos llevar a cabo por nuestra propia fuerza. Necesitamos la gracia de Dios, su poder y su presencia activa en nuestras vidas. Jesús dijo en Juan 15:5: soy la vid, vosotros los pámpanos, que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto nos recuerda que nuestra capacidad para renovar nuestra mente y experimentar transformación depende completamente de nuestra conexión con Cristo. A medida que permanecemos en Él, su vida fluye a través de nosotros, renovando nuestra mente, fortaleciendo nuestro espíritu y capacitándonos para vivir de acuerdo con su voluntad.
Queridos amigos, la clave para la renovación de la mente no está en nuestras propias habilidades o esfuerzos. Está en rendirnos completamente a Dios, permitir que su palabra llene nuestra mente, invitar al Espíritu Santo a guiarnos y confiar en su gracia para transformar nuestras vidas. Es un proceso continuo, pero es lo que vale la pena. Porque cuando permitimos que Dios renueve nuestra mente, comenzamos a experimentar su paz, su gozo y su poder de una manera que cambia todo. ¿Estás dispuesto a dar ese paso hoy? ¿Estás dispuesto a abrir tu mente y tu corazón a Dios y permitirle obrar en ti? La transformación comienza con una decisión y esa decisión está en tus manos. La renovación de la mente no es simplemente un mandato que Dios nos da para cumplir. Es una invitación amorosa a experimentar los maravillosos beneficios que Él ha preparado para nosotros cuando permitimos que su verdad transforme nuestro entendimiento. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que nuestra manera de pensar afecta cada aspecto de nuestra vida, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras relaciones y sobre todo nuestra relación con Él. Por eso renovar nuestra mente no solo es un acto de obediencia, sino también el camino hacia una vida plena en paz y con propósito. Cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios, lo primero que experimentamos es un cambio radical en nuestra perspectiva. Antes de que nuestra mente sea transformada, tendemos a ver el mundo a través de los ojos del miedo, la duda y la desesperanza. Nos enfocamos en las dificultades, en las cosas que no podemos controlar y a menudo nos sentimos vencidos incluso antes de comenzar la batalla. Pero cuando nuestra mente es renovada, comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestros problemas, nos enfocamos en su poder. En lugar de temer lo desconocido, confiamos en su plan soberano. En lugar de ver nuestras limitaciones, reconocemos su gracia que es suficiente para cada situación. Este cambio de perspectiva nos lleva a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:17 promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es algo que podamos encontrar en el mundo. No depende de nuestras circunstancias ni de nuestras propias habilidades. Es un regalo de Dios que viene cuando permitimos que su verdad reine en nuestra mente. Una mente renovada es una mente en paz, porque confía plenamente en que Dios tiene el control. Además de la paz, una mente renovada nos da claridad para tomar decisiones sabias. En Romanos 12:2, Pablo nos dice que cuando nuestra mente es transformada, somos capaces de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántas veces nos hemos sentido confundidos o inseguros acerca de qué decisión tomar? ¿Cuántas veces hemos deseado tener una guía clara sobre el camino que debemos seguir? La renovación de la mente nos da esa guía. Cuando nuestra mente está alineada con la palabra de Dios, somos capaces de discernir su voluntad y tomar decisiones que honran su propósito para nuestra vida. Esto no significa que siempre será fácil o que tendremos todas las respuestas de inmediato, pero sí significa que podemos caminar con confianza sabiendo que estamos siguiendo la dirección de que nunca se equivoca. Otra bendición maravillosa de una mente renovada es la transformación de nuestras emociones. Muchas veces nuestras emociones son el resultado directo de nuestros pensamientos. Si llenamos nuestra mente con preocupaciones, temores o pensamientos negativos, nuestras emociones reflejarán esa carga. Pero cuando permitimos que la verdad de Dios llene nuestra mente, nuestras emociones comienzan a alinearse con su paz, su gozo y su esperanza. En lugar de sentirnos ansiosos, experimentamos calma. En lugar de sentirnos derrotados, experimentamos un renovado sentido de propósito. En lugar de estar atrapados en la tristeza, encontramos gozo en la presencia de Dios. Este cambio emocional también impacta nuestras relaciones. Una mente renovada nos permite ver a los demás a través de los ojos de Cristo. En lugar de enfocarnos en sus fallas o errores, comenzamos a verlos con compasión y gracia. En lugar de responder con enojo o resentimiento, respondemos con amor y paciencia. Colosenses 3:2 de 3 nos exhorta: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una mente renovada transforma no solo cómo pensamos, sino también cómo amamos, servimos y nos relacionamos con los demás.
Además de transformar nuestras emociones y relaciones, una mente renovada nos da una nueva fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Antes de que nuestra mente sea renovada, a menudo vemos los desafíos como obstáculos insuperables. Pero cuando nuestra mente es transformada por la palabra de Dios, comenzamos a ver los desafíos como oportunidades para crecer en fe y depender más de Él. En 2 Corintios 9, Pablo escribe: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Una mente renovada nos recuerda que no enfrentamos los desafíos solos. Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y capacitándonos para superar cualquier prueba. También debemos recordar que una mente renovada nos prepara para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. En Efesios 2:10, Pablo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada uno de nosotros tiene un propósito único que Dios ha diseñado específicamente para nosotros. Pero para cumplir ese propósito necesitamos una mente renovada que esté alineada con su voluntad. Una mente que está enfocada en Dios es una mente que está lista para ser usada por Él de maneras poderosas. Finalmente, una mente renovada nos da una esperanza inquebrantable. En un mundo lleno de incertidumbre y caos es fácil sentirnos desesperados. Pero una mente renovada nos recuerda que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en Cristo. En Hebreos 6:19 leemos: la cual tenemos como seguro y firme ancla del alma. Esta esperanza nos sostiene en medio de las tormentas de la vida. Nos da la confianza de que sin importar lo que enfrentemos, Dios tiene el control y su plan es bueno. Queridos amigos, los beneficios de una mente renovada son innumerables. Nos da paz en medio de la tormenta, claridad en medio de confusión, fuerza en medio de la confusión, en medio de la debilidad y esperanza en medio de la desesperación. Pero estos beneficios no vienen automáticamente. Requieren que tomemos la decisión diaria de rendir nuestra mente a Dios, de llenarla con su palabra y de confiar en su Espíritu Santo para guiarnos. La renovación de la mente es un proceso continuo, pero es un proceso que vale la pena. Porque cuando nuestra mente es renovada, nuestras vidas son transformadas y podemos experimentar la plenitud de todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios renueve tu mente hoy? ¿Estás dispuesto a experimentar los maravillosos beneficios que Él tiene para ti? La decisión es tuya, pero las recompensas son eternas. La renovación de la mente no es un evento único ni una experiencia momentánea. No sucede en un instante. Y no es algo que podamos lograr una vez y luego olvidarlo. Es un proceso continuo, una disciplina diaria que requiere rendición constante y diligencia y la gracia transformadora de Dios. La renovación de nuestra mente es como cultivar un jardín. No basta con plantar las semillas una vez, o debemos cuidar, regar y proteger el terreno para que crezca y dé fruto. Así también mantener una mente renovada requiere dedicación diaria y una dependencia total en Dios. Primero, para mantener una mente renovada, debemos comenzar cada día en la presencia de Dios. Muchas veces nuestra primera reacción al despertar es preocuparnos por las responsabilidades del día, revisar mensajes en los teléfonos o atender las demandas de nuestras vidas ocupadas. Pero ¿qué pasaría si en lugar de comenzar con las preocupaciones del mundo, comenzáramos cada día buscando a Dios en oración y en su palabra? Jesús mismo nos dio el ejemplo. En Marcos 1:35 leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba tiempo a solas con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Al comenzar el día con Dios, llenamos nuestra mente con su verdad antes de enfrentar las voces y distracciones del mundo. Una manera poderosa de empezar el día es meditando en la palabra de Dios. El salmista escribe: Salmos 119, es un lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia no es solo un libro, es la palabra viva de Dios, capaz de iluminar nuestras mentes y guiarnos en cada decisión. Leer y meditar en las Escrituras no solo renueva nuestra mente, sino que también nos equipa con las verdades necesarias para enfrentar las mentiras del enemigo. Cuando llenamos nuestra mente con las promesas de Dios, estas actúan como un escudo contra los pensamientos negativos, las dudas y los temores que el mundo intenta sembrar. Pero no basta con leer la palabra, debemos aplicarla a nuestra vida diaria. Santiago mismo, el 22, nos exhorta: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Una mente renovada es una mente que no solo escucha la verdad, sino que vive conforme a ella. Por ejemplo, si enfrentamos pensamientos de ansiedad,
podemos recordar y aplicar Filipenses 4, por inciso 7, donde se nos dice que llevemos nuestras preocupaciones a Dios en oración y que su paz guardará nuestra mente y corazón. Cuando enfrentamos pensamientos de insuficiencia, podemos proclamar la verdad de Filipenses 4:13, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, fortalecemos nuestra mente y permitimos que su verdad transforme nuestra perspectiva. Además de la lectura y la aplicación de la palabra, la oración es fundamental para mantener una mente renovada. La oración no es simplemente un acto de hablar con Dios, es un acto de rendición, de llevar nuestras luchas, miedos y pensamientos al trono de la gracia. En 1 Pedro 5:7 se nos dice, no da vuestra ansiedad tranquila, porque Él tiene cuidado de vosotros. A través de la oración entregamos nuestras cargas a Dios y le pedimos que guarde nuestra mente en su paz. La oración también nos ayuda a sintonizar nuestra mente con su voluntad, alineándonos con su propósito y su plan para nuestras vidas. Otro aspecto crucial de mantener una mente renovada es rodearnos de influencias positivas y edificantes. Vivimos en un mundo donde estamos constantemente expuestos a mensajes, imágenes e ideas que intentan conformar nuestra manera de pensar. Por eso debemos ser intencionales acerca de lo que permitimos que entre en nuestra mente. Filipenses 4:8 nos da una guía clara. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Este versículo nos llama a enfocarnos en las cosas que edifican nuestra fe y nos acercan a Dios. Esto significa que debemos evaluar cuidadosamente lo que vemos, escuchamos y consumimos. ¿Qué tipo de programas de televisión, películas o música estamos permitiendo en nuestras vidas? ¿Qué tipo de conversación estamos teniendo con los demás? ¿Estamos dedicando más tiempo a las redes sociales que a la palabra de Dios? Estas son preguntas importantes, porque todo lo que permitimos que entre nuestra mente tiene potencial de influir en nuestros pensamientos, emociones y acciones. Y queremos mantener una mente renovada. Debemos ser intencionales en protegerla de las influencias negativas y llenarla con lo que es bueno, puro y verdadero. Otra manera de mantener una mente renovada es rodearnos de una comunidad de fe. Dios no nos llamó a caminar solos, se nos creó para vivir en comunión con otros creyentes que puedan animarnos, desafiarnos y edificarnos. En Hebreos 10:24-25 se nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras en no de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Una comunidad de fe no solo nos brinda apoyo, sino que también nos ayuda a mantenernos enfocados en Dios y su verdad. Además, debo recordar que la renovación de la mente es un proceso diario. No es algo que sucede automáticamente ni algo que podamos hacer por nuestra propia fuerza. Necesitamos la gracia de Dios, su Espíritu Santo y su poder para renovar nuestra mente constantemente. En 2 Corintios 5:5 Pablo escribe, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo nos recuerda que la renovación de la mente requiere acción intencional. Debemos identificar los pensamientos que no honran a Dios y reemplazarlos con su verdad. Finalmente, mantener una mente renovada significa vivir en constante gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud tiene un poder transformador. Cuando cultivamos un corazón agradecido, cambiamos nuestro enfoque de lo que nos falta, lo que Dios ha provisto. Esto no solo renueva nuestra mente, sino que también nos llena de gozo y esperanza. Queridos amigos, mantener una mente renovada no es fácil, pero es posible con la ayuda de Dios. Es un proceso diario de rendición, meditación en su palabra, oración constante y una búsqueda intencional de su presencia. Cuando hacemos de Dios el centro de nuestros pensamientos y prioridades, experimentamos la paz, el gozo y la claridad que solo Él puede dar. ¿Estás dispuesto a comprometerte a este proceso hoy? ¿Estás dispuesto a invitar a Dios a renovar tu mente cada día? Si lo haces, descubrirás que su poder transformador es suficiente para cada desafío y que su gracia es nueva cada mañana. Cuando pensamos en la renovación de la mente, a menudo la asociamos con los beneficios inmediatos que trae a nuestra vida diaria, paz, claridad, fortaleza y una relación más cercana con Dios.
Pero lo que a veces olvidamos es que este proceso tiene un impacto que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. La renovación de la mente no solo afecta a nuestro presente, también tiene repercusiones eternas. Cada pensamiento transformado, cada decisión alineada con la voluntad de Dios y cada acto de obediencia contribuyen a nuestra preparación para la eternidad y a nuestro testimonio en este mundo. Dios nos llama a vivir con una perspectiva eterna. Colosenses 3:12 se nos instruye, poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una mente renovada es una mente que mira más allá de las preocupaciones temporales y se enfoca en las cosas eternas. Esto no significa que ignoramos las realidades de la vida cotidiana, al contrario, significa que las enfrentamos con una visión más amplia, una visión anclada en las promesas de Dios y en la esperanza de su gloria futura. Cuando renovamos nuestra mente, comenzamos a ver cada desafío como una oportunidad para glorificar a Dios y cada bendición como un recordatorio de su fidelidad. El impacto eterno de una mente renovada también se refleja en nuestra capacidad para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. En Efesios 2:10, Pablo escribe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios prepara de antemano para que anduviésemos en ellas. Una mente renovada nos capacita para discernir la voluntad de Dios y para caminar en las obras que Él ha preparado para nosotros. No importa cuál sea nuestro llamado específico, ya sea predicar, enseñar, servir o simplemente reflejar el amor de Cristo en nuestras interacciones diarias, una mente alineada con la palabra de Dios nos permite hacerlo con excelencia y fidelidad. Además, la renovación de la mente nos prepara para las batallas espirituales que enfrentamos. En 2 Corintios 4:5, si no lo recuerdan. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vivimos en un mundo donde las fuerzas del mal trabajan constantemente para desviarnos los caminos de Dios. Una mente renovada es nuestra mejor defensa contra estas tácticas. Nos da el discernimiento para conocer las mentiras del enemigo y la fortaleza para resistirlas con la verdad de Dios. Una mente renovada también tiene un impacto eterno en las personas que nos rodean. Nuestro testimonio, nuestras palabras y nuestras acciones son poderosos instrumentos que Dios usa para atraer a otros hacia Él. Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vivimos con una mente renovada, reflejamos el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Las personas que nos rodean notan nuestra paz en medio de las tormentas, nuestra esperanza en medio de la incertidumbre y nuestro amor incluso hacia quienes nos han hecho daño. Este testimonio tiene el poder de transformar vidas y de dirigir a otros hacia la salvación en Cristo. Pero el impacto eterno de una mente renovada no se limita a este mundo. También nos prepara para el día en que estaremos delante de Dios. En Romanos 8:29, Pablo nos dice que Dios nos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. La renovación de nuestra mente es parte de este proceso de ser conformados a la imagen de Cristo. Cada pensamiento transformado, cada decisión tomada en obediencia a su palabra y cada paso de fe nos acerca más a este propósito. Y un día, cuando estemos en la presencia de Dios, nuestra mente será completamente renovada, libre de toda distracción, pecado y dolor. Filipenses 1:6 nos asegura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Queridos amigos, la renovación de la mente es un llamado, una disciplina y una promesa. Y es un llamado a salir de la conformidad con este mundo y entrar en la transformación que solo Dios puede dar. Es una disciplina diaria que requiere nuestra entrega y nuestra dependencia en su gracia. Y es una promesa de que a través de este proceso experimentaremos su paz, su poder y su propósito en nuestra vida, tanto ahora como por toda la eternidad. Hoy te invito a reflexionar sobre el impacto eterno de una mente renovada. No se trata solo de lo que puede lograr aquí y ahora, aunque eso es importante. Se trata de cómo tu vida puede reflejar la gloria de Dios, cómo tu testimonio puede impactar a otros y cómo tu corazón puede prepararse para la eternidad. La renovación de la mente es un viaje, pero es un viaje que vale la pena emprender.
Dios está dispuesto a caminar contigo en cada paso del camino. ¿Estás dispuesto a rendirle tu mente hoy, a confiar en su palabra y a permitir que su Espíritu Santo te guíe? La decisión es tuya, pero el impacto es eterno.